nos encontramos celebrando, de verdad con muchísimo gusto, la publicación de Los superhéroes no existen. Y yo digo celebrando en muchos sentidos. Una primera cuestión es pues simplemente la presentación pública de los resultados de un trabajo de investigación largo y sobre todo muy riguroso. Hacer una presentación pública de estos resultados siempre es, en verdad, un momento de celebración. Pero además celebramos el propio tema que abarca el libro, los migrantes mexicanos ante las primeras elecciones en el exterior. Y digo yo el tema porque no solamente los flujos migratorios son de una relevancia extraordinaria en nuestro país, sino porque además el próximo año estaremos en elecciones y este libro presentado hoy en este tema tiene una pertinencia y una oportunidad en el momento en el que nos encontramos en este país que de verdad es muy, muy interesante y muy importante. Yo soy Gabriela Sánchez, estoy trabajando aquí como profesora investigadora en el instituto y tuve el gustísimo de haber sido invitada a moderar esta mesa y quiero presentar a quienes hoy nos acompañan para la presentación de nuestro libro. Voy a darle la palabra en primer lugar a David Recondo. Bien, pues lo primero que me parece realmente importante resaltar es lo agradable que es leer este libro, realmente. Una lectura se lee como una novela, realmente se lee como una novela, nos cuenta una historia, nos mete Leticia Calderón en la historia, en detalle, con personas de carne y hueso, con fechas, con momentos, con sentimientos, en fin, entramos realmente, no estamos entrando en un proceso institucional, político, fríamente analizado, donde, como en muchos trabajos en ciencia política o en ciencias sociales en general, se pierde la carnita, se pierde lo real y se vuelve algo etéreo y muchas veces engorroso. En este caso, la verdad es que lo primero que a mí me parece realmente loable es que se lee muy bien, se lee realmente como un relato y nos cuenta una historia y nos atrapa la historia. Queremos saber qué ha pasado. Empezamos con el tema de que por fin se va a poder, los mexicanos van a poder votar desde el exterior, pero obviamente hubiera podido haber un capítulo enorme de teoría jurídica, filosófica, política sobre el tema y no, entramos directamente en escena con los personajes de esa historia y me parece que eso es realmente muy, muy, muy agradable. El segundo punto es algo que a mí me parece interesante, es el aporte ya científico, vamos a decir, del libro, en el sentido de, pues sabemos todos, yo me imagino indirectamente a veces, directamente, que hay muchísima literatura en ciencias sociales sobre migración. La migración es un tema que realmente es abordado ampliamente desde todas las academias en el mundo entero. ¿Y qué pasa con esa literatura? Pues domina generalmente un enfoque demográfico, un enfoque sociodemográfico, geográfico, lo cual está vinculado, y también económico, ¿no? Los flujos de gente, la movilidad de la gente y los flujos de remesas, de dinero, todo lo que se organiza o desorganiza en torno a la movilidad de las personas. Y aquí tenemos algo fundamental y un aporte que distingue este libro de esas múltiples publicaciones sobre el tema, es la dimensión política de la migración. El otro punto que me parece digno de resaltar es que es un trabajo realmente de sociología política. Un trabajo de sociología política donde en particular el análisis electoral no es simplemente un análisis de orientación del voto, de cómo votó la gente, y es lo que hace toda la politología, o cierta politología, es muy útil, pero en este caso no es tan interesante. 32.000 votantes, 32.000 votos, bueno, no hay muchísimas gráficas y tendencias que hacer, se puede y se hacen, y Leticia aquí nos da un análisis así,
en unas cuantas páginas de por dónde va la tendencia de voto, ¿no? Y razones de esa tendencia de voto, lo cual es absolutamente necesario. Pero lo más interesante es que vamos realmente a la sociología de quiénes son esos que votaron, en qué circunstancias votaron. Y el proceso electoral, como lo dice muy bien Leticia en varias partes del libro, no es el momento del voto, es decir, introducir la boleta en la urna, tampoco es solamente el momento en que ya se van a sacar esas boletas y se van a contabilizar. Hay todo un proceso electoral que remonta mucho antes que el día de la elección, en la promoción del voto, en si la gente está o no enterada, en que la gente va hablando de eso, se va, digamos, formando una opinión, incluso en el hecho de participar o no participar, lo cual es crucial, mucho más, hay que saber para quién van a votar. Yo quisiera invitar a Jorge a hacer su comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí el día de hoy y gracias por invitarme a la presentación de este gran libro, Los superhéroes no existen. Es una obra descriptiva pero analítica. ¿Y a qué me refiero en ese sentido? Es capaz de darnos la historia completa de cómo se va gestando el voto de los mexicanos en el exterior, cómo ocurre políticamente, cómo se da el proceso y finalmente cuáles son sus resultados. Pero al mismo tiempo, en cada momento va haciendo el análisis de cada uno de estos momentos y justamente a través de ese análisis es que nos permite entender la lógica de este proceso. Segundo, el dilema Yin Yang es que es, y contrario a lo que dirían nuestras abuelitas, el que mucho abarca poco aprieta. En este caso es un libro de gran amplitud, pero al mismo tiempo de gran profundidad. ¿Y a qué me refiero? Nuevamente, estamos hablando de prácticamente 2 décadas de todo el proceso de voto mexicano en el exterior y también de unas realidades tanto geográficas como de grupos de mexicanos en el exterior completamente diferentes. En exactamente 270 y ¿cuántas páginas? Logra justamente, 172 páginas, logra justamente darnos una amplitud del fenómeno y por lo tanto una visión verdaderamente redonda del mismo, pero al mismo tiempo yendo a enorme profundidad en cada uno de los temas. Tercer dilema Yin Yang bien resuelto. Es una obra difícil de describirlo, pero es erudita, pero al mismo tiempo accesible para un público amplio. ¿Y a qué me refiero en ese sentido? Es una obra que claramente está escrita con un nivel de sofisticación académica, metodológica impresionante, pero al mismo tiempo está tan bien escrita que logra bajarse de las nubes académicas a la realidad y por lo tanto se hace accesible no solo para profesores e investigadores y estudiantes de posgrado, que naturalmente son el objetivo claro, sino todo lo contrario, se abre también para estudiantes a nivel licenciatura, para funcionarios públicos, para comunidades de mexicanos en el exterior y para el público amplio. Es decir, es un libro tan bien escrito que logra que la erudición compleja se convierta en fácilmente comprensible, que realmente es encomiable el trabajo que se logró en ese sentido. Cuarto punto, Yin Yang de dilema. Es una obra enormemente crítica por una parte, y particularmente crítica con respecto a la forma en la cual se puso en marcha todo el procedimiento para voto de mexicanos al exterior, pero al mismo tiempo es constructiva, es decir, no solo mete el dedo en la llaga, sino también quita la pus en la llaga y enseña cómo sanar la llaga. En ese sentido creo que es enormemente valioso el hecho de que se identifiquen las problemáticas y particularmente en esta lógica de toma de decisiones de política pública, pero también se propongan justamente soluciones a ello. Quinto punto, Yin Yang, y solo son 7, no llevo al decálogo como David, es una obra que logra una difícil integración de 2 procesos que sean de continuidad y cambio, tanto en el fenómeno migratorio como en el fenómeno de toma de decisiones con respecto a voto de mexicanos en el exterior. Nos habla de un fenómeno migratorio, no vamos a llamarlo milenario, pero sí centenario, pero al mismo tiempo cómo se han dado los cambios y particularmente esos grandes saltos en términos de la percepción y también el otorgamiento, bueno, no es otorgamiento, más bien decisión política de concesión de derechos a estos mexicanos saliendo de las fronteras. Es decir, logra muy bien el hablar de lo que sigue continuamente, pero también de los rompimientos que se dan dentro de ese proceso, cosa que por cierto no es nada fácil. El sexto logra también muy bien combinar
y eso, particularmente yo como internacionalista, es algo que cuesta mucho trabajo, y es lograr combinar los diferentes niveles de análisis. Es decir, tiene un fuerte componente de relaciones internacionales, factores internacionales, también de factores de relación bilateral, también de factores internos, y también cómo van participando diferentes actores interesados, desde organizaciones de la sociedad civil, tanto en México como fuera del país, como funcionarios públicos, como medios de comunicación, como todos los actores participantes. Y logra justamente darnos un panorama verdaderamente integral sobre el fenómeno, justamente desde la visión de todos estos actores. Unos en su propia voz, gracias a las entrevistas, otros a través de sus percepciones, a través de las encuestas, y otros a través del filtro del Leti, de mandarnos las señales y lo que pensaban ellos mismos. Y finalmente, algo que me gusta mucho de esta obra es que no solo se fijan en los actores tradicionales, sino que justamente busca incluir a los nuevos actores en la migración y particularmente en los fenómenos políticos y de representación política de la migración internacional. Es decir, es novedosa, pero al mismo tiempo es tradicional, porque sí incluye a quienes son los actores históricos, pero también incluye a los nuevos actores. En suma, y con esto cierro, la mejor inversión de su tiempo y su dinero es comprar este libro, y por lo tanto es un texto obligatorio para todo aquel que se considere, como Leti nos llama, migrantes. Muchísimas gracias. A mí este es un libro que es muy importante para mí, es como me decía un amigo, es la trilogía como del Star Wars, porque es mi tercer libro sobre el tema en términos amplios. Primero está la dimensión política de la migración mexicana, luego el tema, el libro de Votar en la Distancia, y ahora el de los superhéroes no existen. Se cierra la trilogía, ¿no? Son 6, no, pero bueno, digamos. Entonces me parece que es importante porque les quiero comentar que este proyecto, bueno, efectivamente un proyecto financiado por CONACYT que tiene una serie de rigores que nosotros tenemos que obedecer en la academia y que finalmente están ahí ubicados, está todo el apéndice metodológico que pretende dar cuenta de ese trabajo minucioso para que no haya lugar a dudas como entre colegas, ¿tú cómo le hiciste? Pero para mí sí fue un reto porque en realidad una de las cosas que implicó este trabajo es reinventarme metodológicamente. Porque el trabajo académico en el campo de la migración, sobre todo, que es lo que yo estudio, bueno, tiende a ir hacia los actores, además los actores más visibles, sobre todo si es lo político, y hay dos cosas que yo no podía hacer. Yo no podía viajar, tengo un hijo pequeño, me complicaba eso muchísimo, y la otra cosa es que a mí no me gusta entrevistar a los líderes, porque siento que hay una parte que se forza un poco y justamente tuve la oportunidad de hacer un trabajo de grupos focales con los que serían, desde mi perspectiva, y ahora es cierto que podría incluir más detalles de estas personalidades, incluso tal vez esa nota simplemente diciendo que a quien entrevisto son activistas, pero que no son, digamos, el primer nivel, no son los jefes de los clubes, no son como que la gente más visible del tema de este tema de los derechos políticos, que quienes trabajamos eso, pues sí los conocemos. Yo no quería entrevistar a esa gente porque quería esa voz del que luego sí es como un loquito en la colina, ¿eh? De verdad que cada uno de estos podría decir, y creo que valdría la pena, bien como lo dice David. Y la otra cosa es que también yo intento a lo largo del libro hacer una discusión en la cual efectivamente lo que yo apelo y lo que digo desde el principio es que los ciudadanos somos ordinarios, comunes, corrientes, simplones, y algunos activistas participativos, eufóricos por la democracia, y eso es la democracia, o sea, eso es parte de la democracia, y que en ese sentido no hay superciudadanos, algunos, el capítulo 2, que sí son de los colegas que son metidos hasta el final, y son los testimonios realmente muy lindos por eso, y los otros que no lo son, y sin embargo son parte de ese paquete. Y en ese sentido, bueno, yo por eso defiendo un poco que la idea central no tiene que ver con exaltar a los superhéroes, a los superciudadanos, y juego con la idea de superhéroes, ¿no? Sino decir, hay unos que sí son en su sentido muy teórico, lo que querría la teoría política más fina, súper movilizados, activistas, comprometidos, pero esos son poquitos, son unos, y con esos contamos. Pero contamos con todos los otros, y esos son los que hicieron la votación, hayan o no hayan, en este caso nosotros también, o no votaron.